Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias, Dani, y gracias, hermanos, por esta invitación. Siempre es una alegría estar con ustedes y una doble alegría si tenemos que hablar la palabra del Señor, esa palabra que nos enamoró y nos sigue maravillando y enamorando cada día porque es la palabra de nuestro Señor. Bueno, me han pedido que como los hermanos de San Miguel y los que están relacionados con el ministerio de Dani, de Diego, de Daniel Divano, Dani Baker y otros que están relacionados más de cerca, han propuesto a los hermanos estudiar el nuevo libro, El motor de la misión, un libro que está basado en la epístola de Pablo a los romanos. Entonces me pidieron si podía hacer un resumen, una presentación o un testimonio de este libro para motivarles o animarles, iniciarles a hacer como una introducción para poder en el estudio poder ser de ayuda. Bueno, así que voy a abocarme de lleno a presentar el contenido, por lo menos en forma resumida, de este libro. Desde que yo me convertí a los 15 años, el apóstol Pablo fue un hombre que me impactó mucho. Me apasioné leyendo sus escritos, viendo su conversión, su entrega, su amor por Cristo y principalmente esa pasión que tenía él de predicar el evangelio a toda criatura. Siempre me he preguntado cuál era el secreto del apóstol Pablo, de dónde le venía ese fuego, esa pasión, esa determinación por predicar el evangelio al mayor número posible de personas. Era un hombre imparable y en todas partes y a todo lugar quería llegar. Supongo que casi todos tienen sus Biblias, así que antes de abrirlo en Romanos, les invito a abrirlo en 2 Corintios y leer en el capítulo 11 algunos versículos que nos muestran de la intensidad del trabajo del apóstol Pablo en aquellos días. 2 Corintios 11, 23 al 28. Pocas veces Pablo habla así, y aquí cuando los corintios casi le obligaron a decir lo que él nunca quería decir, dice que está hablando como si estuviera loco. Dice así, versículo 23, son ministros de Cristo, se refiere a otros hermanos que predican también, como si estuviera loco hablo, yo más, es decir, más que ellos. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos,
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es impresionante el ritmo, la intensidad, la pasión, el trabajo, el sacrificio que ponía el apóstol. No le importaba el costo, no le importaba el sufrimiento, con tal de predicar el evangelio a nuevas naciones, a nuevas ciudades, a nuevas personas. Y yo me preguntaba muchas veces cuál era el secreto del apóstol Pablo. Esa pregunta estuvo en mi corazón durante muchos años y años y años, y siempre me preguntaba cuál era la fuente de esta pasión que él tenía. Encontré gran parte de la respuesta a esta pregunta hace un poco más de 20 años, cuando me metí de lleno a estudiar a fondo la epístola a los romanos. Cuando fui leyendo y orando cada pasaje, se me abrió el libro. Y luego de estudiarlo y seguir estudiando, en un momento, en mi Biblia, en la primera página, ahí donde está el título, que ustedes también tienen, si quieren abran su Biblia ahora en Romanos capítulo 1, ahí donde dice la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, yo arriba de ese título puse otro título: Tratado magistral sobre la misión. Nunca lo había visto desde ese ángulo. Leyendo, orando, estudiando esta epístola, descubrí que Pablo tenía ante sus ojos espirituales en forma permanente una visión panorámica, y lo encontré, esa visión, en esta epístola a los romanos. Y para hacerlo más didáctico, yo lo explico así. Esa visión panorámica que Pablo tenía delante suyo en forma permanente es como 4 cuadros simultáneos que producían en él esa pasión, ese fuego que ardía en su corazón y que lo transformó en un hombre totalmente entregado a la misión de evangelizar y hacer discípulos. 4 escenarios vivos y muy intensos. Imaginemos una pantalla gigante o un gran plasma de esos que hay hoy en día, dividido en 4. Una raya vertical divide la pantalla en 2 y luego una raya horizontal divide otra vez, y quedan 4 cuadros delante de él. Ustedes esos gráficos lo van a encontrar, gráficos muy sencillos, justamente en el libro. Creo que sale al revés, ahí la tapa, pero este es el libro y ustedes lo deben tener. Y lo que le decía, que en mi Biblia anoté ahí arriba, tratado magistral sobre la misión. Y en alguna de las páginas ustedes van a encontrar los 4 cuadros que se van repitiendo y ampliando en cada uno en las páginas. Ustedes lo van a encontrar allí. Bueno, vamos a los 4 cuadros. Los 4 escenarios, podemos llamarlo así, simultáneos de la visión panorámica del apóstol Pablo que lo impulsaban a la misión. El primer escenario que Pablo describe en la epístola a los romanos
lo encontramos en el capítulo 1. Y yo lo titulé así: la degradación de la humanidad. Y a partir del versículo 18, si ustedes tienen sus Biblias ahí, lo podemos leer, no todo, pero algunos versículos, por lo menos. Ahí Pablo comienza a describir en una forma magistral el primer cuadro. ¿Cuál es el primer cuadro? La degradación de la humanidad. ¿Dónde está esto? En Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, Dios es invisible, no lo podemos ver, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La naturaleza, la creación, revela que hay un creador. Todo este mundo tan maravilloso, este universo que tan bien funciona, no puede ser el resultado de un Big Bang o de la casualidad. Si yo les dijera a ustedes que este reloj que tengo aquí, que funciona bien y que lo uso cada día, este reloj se hizo solo, se creó solo, ustedes me dirían, Jorge se ha vuelto loco, ¿cómo un reloj se va a crear solo? Bueno, si esto es una locura, que es una cosa muy sencilla, comparado con el funcionamiento del universo, toda esa maravilla que significa el mundo físico, natural, biológico. Entonces, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, sigue diciendo Pablo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta es la situación de la humanidad en el primer siglo y hoy parece que estamos en el mismo punto. Y el versículo 26, Pablo sigue diciendo, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí está hablando del lesbianismo. La ideología de género no es del siglo XX, del siglo XXI. Pablo lo está señalando en el siglo I. Las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hombres con hombres, aquí está hablando de la homosexualidad, que es un pecado que viene desde el libro de Génesis, no es una novedad de nuestros días. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no lo tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Quizás este pasaje describa mejor que cualquier otro texto bíblico
el cuadro de la humanidad de nuestros días, especialmente en Occidente, tanto en los días de Pablo como en nuestros días igual. Y aquí, si ustedes anotan, van a ver que hay una lista con 36 pecados. Y no es una lista completa, exhaustiva. Podemos agregar otros 36 o otros 360, pero aquí tenemos 36 pecados que menciona Pablo en los siguientes versículos. La primera, en el versículo 18, impiedad. También injusticia. En el versículo 21, otro pecado, no glorificar a Dios. El cuarto, no darle gracias. Quinto, se envanecieron en sus razonamientos. Versículo 21 también. En el versículo 22 es la presunción, profesando ser sabios se hicieron necios. El versículo 23, la idolatría, honrar a los ídolos y no a Dios. Versículo 24, inmundicia, concupiscencia, deshonrar sus propios cuerpos, preferir la mentira y no la verdad, en el versículo 25, dar culto a las criaturas y no al Creador. Luego ya hemos mencionado el versículo 26, lesbianismo, versículo 27, homosexualidad, versículo 29, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, todo eso en el versículo 29. Luego en el versículo 30, murmuraciones, detracciones, ateísmo, injurias, soberbias, altivez, inventores de males, desobediencia a los padres, y en el versículo 31, necedad, deslealtad, falta de afecto natural, implacabilidad y falta de misericordia. 36 yo anoté en la lista. ¿Qué lista? Parece la descripción de la sociedad actual. Una pregunta que surge en esta lista de pecados. ¿Cuál es el pecado raíz de todos estos pecados? La raíz de todos los males es la primera palabra que Pablo usa al hacer esta larga lista de pecados y está en el versículo 18, cuando dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La primera palabra es impiedad. ¿Qué significa impiedad? Significa sin piedad. La palabra piedad tiene dos significados. Uno es sinónimo de clemencia o misericordia. Cuando decimos, Dios, ten piedad de mí, pecador, estamos pidiendo misericordia, gracia, perdón. Ese es un uso de la palabra piedad. Pero también en la Biblia la palabra piedad es sinónimo de devoción a Dios, de honrar a Dios, el respeto que Dios merece. Eso también es piedad. Un hombre piadoso es un hombre temeroso de Dios, que honra, respeta profundamente a Dios. Y el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Detrás de este hecho de no glorificar a Dios está el hecho de que el hombre voluntariamente se ha puesto a sí mismo como Dios. El hombre se glorifica a sí mismo y se declara independiente de Dios. No necesito a Dios. No honra a Dios, no respeta a Dios, no reconoce a Dios. Y esto es lo que Pablo llama impiedad aquí. Y ahí empiezan todos los problemas. También en el versículo 18
no solo habla de la impiedad, sino también de la injusticia de los hombres. Y ambos conceptos están muy relacionados entre sí. Nos preguntamos, ¿cuál es la mayor de todas las injusticias de los hombres? La primera, y la mayor de todas las injusticias, es colocar a Dios, el creador y dueño del mundo, fuera del cuadro. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es injusto que nosotros actuemos como dueños siendo simples mayordomos. Es injusto que pretendamos determinar nosotros lo que está bien y lo que está mal, ignorando la legítima autoridad del Señor de la creación. Y desde la impiedad y la injusticia de los hombres surge esta larga lista de pecados que describen la situación de hoy. Qué injusticia, ¿no? Al creador ignorar al creador. Al que es dueño no tenerlo en cuenta. Es como los obreros de una fábrica se toman la fábrica por su propia cuenta, ignorando al verdadero dueño de aquella fábrica. Eso es la mayor injusticia. Y luego pretenden que se haga injusticia entre ellos. Pero la primera injusticia es dejar a Dios afuera. Ahora, queridos hermanos, ante este primer cuadro, que es tremendo, porque cada palabra podríamos pasar horas describiendo, Pablo, lejos de criticar y juzgar a los pecadores, los miraba con misericordia y compasión y con un gran sentido de responsabilidad. Él se decía a sí mismo, yo tengo la solución para esta pandemia mundial que es el pecado. Yo tengo el antídoto, tengo la vacuna. No hace falta la primera dosis, la segunda, la tercera. Hay una sola dosis que se llama Jesucristo. Es el Evangelio. Tengo la solución a la compleja problemática de la degradación moral de la humanidad. Por eso en el capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso en el versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Ellos están perdidos, la humanidad se está degradando, se está corrompiendo, se está destruyendo. Pero yo soy deudor a ellos, les debo algo. ¿Qué les debo? Les debo el Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, notemos que Pablo no maldice las tinieblas, sino al ver las tinieblas, siente la responsabilidad que él tiene de anunciarles el Evangelio. Bueno, pasamos al segundo cuadro. El segundo cuadro o el segundo escenario se titula El ineludible y justo juicio de Dios. El primer escenario es terrible, la maldad, el pecado de la humanidad es tremendo. Pero ese primer escenario se vuelve mucho más grave, mucho más dramático, porque existe un segundo escenario. Y ese segundo escenario tiene que ver con el juicio de Dios
y la eternidad. Si la vida de los seres humanos terminara aquí en la tierra, si todo se acabara con la muerte, uno diría, bueno, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años como máximo, y todo se termina. La gente sufrió por vivir una vida de pecado y se acabó. Murió y se acabó. Pero no es así. Morimos y después ¿qué? Entonces viene el segundo escenario, que es el juicio de Dios. Después de la muerte, la vida de los hombres continúa. Todos los hombres van a morir y luego tienen que comparecer ante Dios y ser juzgados por Él. El que cree y el que no cree, el ateo o el que se llama cristiano, hay un juicio. La palabra de Dios en Hebreos 9:27 dice así, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces ahora vayamos al capítulo 2 de Romanos, donde dice del versículo 1 en adelante, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Todos somos pecadores y somos muy propensos a juzgar a los demás pecadores, pero todos hemos pecado. Y dice el versículo que sigue, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Nadie va a escapar del juicio de Dios. Y el versículo 4 y 5 sigue diciendo, o menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La humanidad al pecar y ver que no pasa nada, que Dios no nos castiga, corremos el riesgo de malinterpretar la paciencia de Dios. Y Él nos ama y nos espera, tiene paciencia, esperando, nos da un plazo para que nos arrepintamos. Cuanto más demoramos en arrepentirnos, más ira se acumula sobre nosotros. Es tremendo el juicio de Dios. Pero según Romanos 2 y el resto del Nuevo Testamento, después del juicio solo hay dos destinos eternos. Romanos 2:7 dice vida eterna, es un destino, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. El otro destino, pero ira y enojo, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces vemos aquí que hay solo dos destinos. Por un lado, vida eterna, gloria, honra y paz. Y por el otro lado, ira y enojo, tribulación y angustia. Dicho más directamente, los dos destinos después de la muerte son el cielo y el infierno. No existe tal cosa como el purgatorio. No existe. La Biblia nunca habla de purgatorio. Eso es un invento de la Iglesia Católica.
Qué poco predicamos hoy sobre el cielo y el infierno. Jesús fue el predicador en la Biblia que más habló del infierno. ¿Para qué? ¿Para asustar a la gente? No, para que se arrepientan, para que sepan lo que les espera si no se arrepienten de sus pecados. Y este segundo escenario hacía arder el corazón de Pablo. Hacía arder en el corazón de Pablo esa pasión por los perdidos. Él sabía que aquellos pecadores que mueren sin Cristo van a ir al infierno, no hay salvación. De allí que él se esforzaba en alcanzar al mayor número de personas con el evangelio y se sentía deudor de todos y quería alcanzar a todos. ¿Cómo podemos quedarnos quietos? ¿Cómo permanecer callados? Si al igual que Pablo, nosotros tenemos la única solución para todos los que están perdidos. En nuestra familia, en nuestra cuadra, en nuestro barrio, en nuestro vecindario, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra ciudad, en nuestra nación y en todas las naciones. Tenemos la solución para sus vidas aquí en la tierra. Solución para la vida en la tierra y por la eternidad. Muy bien, ahora pasamos al tercer escenario. Este tercer escenario lo titulé así: la redención completa que Dios, por su gracia, proveyó para todos por Jesucristo. Y este tercer escenario es bastante extenso en el desarrollo de esta epístola. Empieza en el capítulo 3, el versículo 21, y sigue capítulo 4, 5, 6, 7 y 8. El primer escenario, capítulo 1. El segundo escenario, capítulo 2. Pero el tercer escenario empieza de la segunda parte del capítulo 3 y sigue hasta el capítulo 8. Porque Pablo ahí se detiene y amplía esta salvación completa que Dios por gracia proveyó para todos en Jesucristo. Esta salvación es completa porque la redención de Cristo no se limita simplemente al perdón de nuestros pecados, sino a la liberación del pecado presente y a nuestra transformación hasta conformarnos a la imagen de Cristo. Así que leemos un poco de este tercer escenario. Capítulo 3, versículo 21 al 24. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estas dos palabras, como empieza el versículo 21, pero ahora, el pero cambia totalmente la condición de los pecadores. Ya habíamos visto el ineludible juicio de Dios, pero ahora algo sucedió, que podemos ser salvos del juicio de Dios. La degradación moral de la humanidad puede revertirse. La historia de pecado y de condenación que pesa sobre las naciones
puede transformarse en una gloriosa historia de salvación. Los pecadores pueden convertirse en santos. Las naciones llenas de inmoralidad y corrupción pueden ser transformadas en naciones que alaban a Dios y viven en amor y armonía. Gloria a Dios. Dios proveyó para todos, por su gracia, una redención, una salvación completa. En esta parte, una palabra muy importante en esta epístola es el verbo justificar. Justificados gratuitamente por su gracia, dice. ¿Qué es justificar? La justificación incluye dos cosas. Primero, declarar justo al pecador arrepentido. Significa que el perdón de Dios es tan completo cuando una persona se arrepiente y acepta a Jesús como Señor, que Dios le perdona todos sus pecados pasados como si nunca hubiera pecado y lo declara justo. Aleluya. Pero el segundo significado de justificar no es solo declarar justo, perdonar los pecados pasados, sino hacer justo. Es decir, es transformar a una persona injusta en una persona justa. Justificar es hacer justo al injusto. Cuando Pablo declara en el primer capítulo que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ese poder no se limita a otorgarnos simplemente el perdón de nuestros pecados. El Evangelio es el poder que nos transforma y nos hace hombres santos, mujeres santas, y nos transforma hasta conformarnos a la imagen de Cristo. Este segundo aspecto de la justificación y la santificación es lo que Pablo desarrolla magistralmente en los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. La muerte de Jesucristo es el fin de la vieja humanidad, de la vieja naturaleza, y su resurrección es el génesis de una nueva humanidad para todos los que creen en él. Bueno, veamos un poco rápidamente porque no nos podemos detener, pero la salvación completa es así. Capítulo 4 declara que hemos sido perdonados por la fe, somos bienaventurados. Capítulo 5 declara que hemos sido justificados por la fe, que tenemos paz con Dios, hemos sido reconciliados con Dios, tenemos comunión con Dios. Capítulo 6 presenta que hemos sido crucificados con Cristo. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él y así hemos sido liberados del dominio del pecado. Capítulo 7 dice que hemos sido muertos con Cristo a la ley y a la carne para obedecer a Dios bajo el nuevo régimen del Espíritu. Y capítulo 8 de Romanos, hemos sido liberados de la carne para vivir ahora en el Espíritu, andar en el Espíritu, vivir en victoria y ser transformados por el Espíritu a la imagen de su Hijo, teniendo victoria a través de Jesucristo. Bueno, es magistral este tercer escenario, la salvación completa que Dios proveyó para todos los que creen, todos los que aceptan a Cristo. Y ahora pasamos al último y cuarto escenario. Es la predicación del Evangelio a todas las naciones. Queridos hermanos,
El primer cuadro es terrible, la degradación de la humanidad, un mundo, naciones llenas de pecado. El segundo cuadro, el juicio de Dios, es más terrible, es la eternidad sin Cristo, el infierno. Pero aparece el tercer cuadro donde hay una solución, la redención completa que Dios proveyó por Cristo para todos los hombres, para todas las mujeres. Pero si no predicamos el Evangelio, la gran obra de la redención no tiene ninguna utilidad práctica para las personas que habitan en el mundo. Todo el gran sacrificio, la obra completa de la redención, el grito de Cristo en la cruz que dijo consumado es, cuando todos los pecados de la humanidad fueron expiados en el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Si no anunciamos el Evangelio, todo eso no sirvió para nada. A vos te llegó la salvación, el perdón, la transformación, porque alguien te predicó el Evangelio. Del mismo modo, en nuestra ciudad, en nuestro país y en todas las naciones del mundo, es indispensable que alguien les predique a los que están perdidos para que les llegue la salvación. Esto es lo que entendió Pablo. Por eso Pablo no podía parar, no le importaba el sacrificio, el sufrimiento, las cárceles, los azotes, los naufragios, los peligros. Él tenía que llevar y llevar y llevar el evangelio a todas las personas en todas las naciones. Y Pablo, esto lo encontramos en el capítulo 10 de Romanos. En el versículo 8 y 9, Pablo dice así: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Kyrios, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Durante años los evangélicos hemos predicado que para que el pecador sea salvo tiene que aceptar a Cristo como su Salvador personal. Sin embargo, este pasaje dice otra cosa. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La condición para ser salvo es reconocer a Jesús como Señor. Cuando lo aceptamos como Señor, como el Kyrios, Él entonces llega a ser nuestro Salvador, glorioso Salvador. Los evangélicos hemos predicado, y algunos siguen predicando, un evangelio sin reino, una salvación sin el señorío de Cristo. En cambio, Cristo y los apóstoles predicaban el evangelio del reino, la salvación a través de recibir a Jesús como Señor. Pero aquí Pablo, a continuación, versículos 13 al 15, presenta los 7 eslabones de la salvación. Veamos bien, leamos el versículo 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Kyrios será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En la dinámica de la salvación hay 7 eslabones y en este orden. El primer eslabón, enviar. ¿Quién es el que envía? Dios. Él ya nos envió. El segundo eslabón es ir. Jesús dijo, id por todo el mundo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Segundo eslabón, hay que ir. Él nos envía, nosotros tenemos que ir. Enviar es tarea de Dios, ya nos envió. Ir es tarea nuestra. El tercer eslabón es predicar. También es tarea nuestra. Y ahora
viene el cuarto. Si nosotros predicamos, la gente va a oír. El cuarto eslabón es oír. El quinto es creer. El sexto es invocar. Y el séptimo es salvar. ¿De quién es la responsabilidad de oír, creer e invocar? Del pecador, que oye la palabra que predicamos, tiene que oír, creer e invocar. Así que, ¿y salvar? ¿De quién es la responsabilidad de salvar? Del Señor. Así que de Dios depende el primero y el último eslabón, enviar y salvar. De nosotros depende ir y predicar. Y de los perdidos depende el cuarto, el quinto y el sexto, oír, creer e invocar. Ahora, hermanos, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. ¿Cuál es el eslabón más débil de esta cadena de 7 eslabones? Dios es fuerte, Él envía y es poderoso para salvar. Al más perdido Él puede salvar. Hay 3 acciones que dependen de los pecadores, pero hay 2 que dependen de nosotros. Ir y predicar. Y eso es lo que tenemos que fortalecer. Existen 2 formas de hacerlo, el ir y predicar. Una es la evangelización espontánea. Cuando vas a trabajar, a estudiar, llevar a los chicos a la escuela, hacer las compras, siempre te encuentras con personas. Así que donde vayas, predica el evangelio para que la gente tenga la posibilidad de oír y creer y ser salva. Luego está la evangelización planificada. Jesús en Mateo 9:35 dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando, predicando y sanando. También Jesús formó 35 equipos de 2 discípulos cada uno y los envió a todos los pueblos y ciudades a las que él había de ir. Esto es planificación. Jesús pasó la noche orando y cuando bajó del monte ya tenía claro el plan. La planificación no tiene que ser con nuestra idea e inspiración, sino que tiene que venir de Dios, la inspiración y la idea. Pero es muy importante la evangelización planificada, inspirada por el Espíritu Santo. Algo tiene que suceder en nosotros, entre nosotros, tiene que venir un cambio, una revolución. Debemos transformarnos en evangelizadores. Y esta era la pasión de Pablo. No solo la salvación de Israel, sino la de todas las naciones. Los 12 apóstoles no entendieron bien que la salvación era para todas las naciones, aunque Jesús le dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, pero los 12 se encerraron más bien entre el pueblo de Israel. Pablo captó que era para todas las naciones. Qué visión, qué pasión, qué fe. Pablo era un loco en Dios, pues él creía con todo su corazón que el propósito de Dios era y es la salvación de todas las naciones. Y este tema está desarrollado más ampliamente en el capítulo 15. Ahora no tenemos tiempo para desarrollar, pero en el libro ustedes lo pueden observar, leer, estudiar. Queridos hermanos, este libro es una invitación a contemplar los 4 escenarios propuestos hasta que ellos produzcan un cambio importante en nosotros. El primer escenario, la degradación de la humanidad, es fácil de ver porque lo vemos todos los días, pero tenemos que verlo con ojos espirituales, con un sentido de responsabilidad. No nos acostumbremos a ver a nuestro alrededor la maldad,
Cada vez que vemos el cuadro que nos rodea en nuestra sociedad, oremos por ellos y estemos dispuestos a predicarles. El segundo escenario que debemos contemplar es el ineludible justo juicio de Dios y nos lleva a pensar, meditar en la eternidad. ¿A dónde van aquellos que mueren sin Cristo? Ese vecino, ese pariente, ese compañero de trabajo. ¿A dónde van? La eternidad es muy larga y eso no lo podemos ver con los ojos físicos, pero sí podemos verlo por la palabra de Dios. La eternidad con Dios es la gloria. La eternidad sin Dios es sufrimiento eterno. Según la palabra de Dios, el cielo y el infierno son más reales y duraderos que las cosas materiales que hoy podemos ver. La pasión por los perdidos es una mezcla de amor y dolor por la condición eterna de ellos. Pasión, compasión, sufrir con los que sufren y movilizarnos a la acción, compartirles a Cristo. El tercer escenario tampoco lo podemos contemplar con los ojos físicos, solo lo podemos visualizar por medio del querigma apostólico, cuando los apóstoles, especialmente Pablo, describe el sacrificio completo, redentor de Cristo Jesús. Esto es lo que tenemos que ver, creer, que hay poder en Cristo para transformar a las personas en santas, justas, hombres, mujeres nuevos, familias nuevas. Eso es lo que tenemos nosotros. Y el cuarto cuadro, la predicación del Evangelio a las naciones, a todas las personas. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio es el anuncio. Sin anuncio no hay Evangelio. Cuando la noticia no se comunica, deja de ser noticia. El Evangelio es el poder de Dios y ese poder se activa al ser anunciado, al ser compartido. Y opera en las personas cuando escuchan el anuncio y lo creen. No todos creen, pero algunos creen y van a ser salvos, van a ser transformados. Por eso Pablo en Romanos 10:15 recuerda las palabras que están en la profecía de Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Seamos una iglesia con pies hermosos. No importa si tus pies físicos tienen callos o tienen problemas, que tus pies sean hermosos porque vas, porque caminas, porque recorres, vas por las calles, vas por las casas, vas por las plazas, vas por los pueblos, vas por las ciudades, anunciando la paz, la salvación, la buena noticia. Bendito sea el nombre del Señor. Permítanme, hermanos, terminar con una palabra de oración. Por todos ustedes y por mí, que además de comunicar el mensaje, yo también lo estoy recibiendo, porque esto es palabra del Señor. Oremos. Padre querido, muchas gracias te damos esta noche por tu gloriosa, bendita, maravillosa palabra.
Gracias por esta epístola que Pablo escribió a los romanos. Gracias porque hasta hoy, después de 2000 años, la tenemos intacta delante nuestro. Lo podemos leer, lo podemos meditar, lo podemos aprender, lo podemos vivir, lo podemos encarnar. Señor, gracias por esta visión que le diste a Pablo, esta visión panorámica, Señor, que tú por tu Espíritu Santo también nos revelaste a nosotros. Te rogamos, Señor, que al leer, al estudiar esta página de tu palabra, se encienda en nosotros el motor que hacía funcionar a Pablo, ese motor que lo impulsó a lugares nuevos, a alcanzar a los perdidos, a alcanzar nuevos pueblos, ciudades y naciones. Enciéndenos, Señor, haznos una iglesia que tiene siempre el motor encendido. Te ruego por cada hermano, por cada hermana que en esta noche está escuchando esta palabra y que va a estudiar esta palabra en los próximos meses, en las próximas semanas. Señor, que tu espíritu se derrame abundantemente y se encienda un avivamiento maravilloso entre nosotros y como fruto podamos ver muchas conversiones, muchas puertas que se abran, familias que se entregan, barrios que se abren para ti, pueblos, ciudades y naciones que se abren y son salvos. Padre, te lo rogamos, enciéndenos con esa pasión que encendiste al apóstol Pablo en el nombre de Jesús. Amén, Señor.